Y sobre este tema vamos a dialogar con el coronel Marcos Hinojosa para hablar sobre este tema. ¿Qué le pareció la sustentación de este proyecto de ley que establece la convocatoria a referéndum? Está ya en pantalla con nosotros. Bienvenido a Controversia TV. Gracias, muy amables. Realmente, ayer lo escuché al primer ministro Aníbal Torres y tengo que mencionar un aspecto que me resulta tremendamente anecdotario, porque cualquier estudiante de universidad de primero o segundo año de Derecho sabe la existencia del artículo 206, en la cual dice que cualquier cambio parcial o total, ¿no?, debe pasar por el Congreso. Cualquier estudiante de primer y segundo año de Derecho. Sin embargo, Aníbal Torres, que es profesor, intenta sorprender, esa es la palabra, sorprender. La congresista Gladys Echaíz le hizo recordar lo que significa una constitución y lo que menciona claramente el artículo 32, ¿no? El artículo 32 dice, una vez aprobado esta asamblea constituyente, debe pasar por el referéndum, pero lo que pretenden ellos, le dijo claramente, es hacer un plebiscito, pero ese plebiscito no está contemplado en la Constitución, ¿no? Y esa es una cosa que nos llama la atención y Aníbal Torres tuvo que callarse y sustentar otras cosas. Sin embargo, también Aníbal Torres ayer se ha reunido con el coronel Gallo Zamora, ¿no?, en su oficina, embajador de Cuba. ¿Por qué no lo hizo con otros embajadores? ¿Y por qué sí con Gallo Zamora, un activista, un integrante de inteligencia cubano, que sabemos cómo está su participación en nuestro Perú, trayendo, concientizando, al igual que su señora esposa? Y eso nos extraña. Por lo tanto, los comunistas están trabajando para distraer, porque saben que esta asamblea constituyente no va a ser desaprobada, pero de esa manera nos están distrayendo y llevando tal vez al campo del Congreso, que el Congreso es el culpable, que no quiere aceptar. Ese es un juego de distracción de Aníbal Torres, de Vladimir Cerrón y de los comunistas que están asentados en el poder actualmente. Bueno, y ahora, ¿qué se espera que ocurra? Suponemos que la Comisión de Constitución simplemente lo va a desechar. Y ahí vendría la parte 2, el plan B de Cerrón. ¿Qué implicaría eso? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso del gobierno? Porque Pedro Castillo ya está convencido de que ciertamente si no lo logran vacar, él quiere disolver el Congreso, ¿no? Eso está claro. Mire, ese plan B que menciona Vladimir Cerrón, que mencionan algunos otros congresistas, no existe, no hay. Es una de las tantas mentiras que están acostumbrados desde el presidente. Él tiene 184 mentiras, 184 mentiras. Esta es la última. El plagio es otra, ¿no? ¿Cómo ha podido plagiar su tesis conjuntamente con su señora esposa? Es un escándalo. Bueno, yendo a eso, ¿no? ¿Y qué cosa querían hacer José María Ángel, que es un jurista, juez superior de Lambayeque? Distraer, llevar a un campo. ¿Qué cosa ha conseguido Vladimir Cerrón? ¿No? Que toda la prensa le tome atención, ¿no? Canal N, casi una hora, Latina y otros medios de comunicación, para él dar su ideario, para él promocionar lo que tiene como justificación para el cambio, para que el Estado sea empresario. Mire usted, Estado empresario. En el mundo no existe ningún Estado empresario. Sí, los comunistas han querido hacer ello, ¿no? Pero no les ha dado resultado. La China, Rusia, Putin
Putin, presidente ruso, no es comunista, tampoco es socialista. China, de igual manera. En estos momentos existen cinco países solamente, Venezuela, Cuba, Vietnam, Laos, ¿no? Que pretenden hacer, pero sí Cuba y Venezuela sí tiene un Estado empresario y mire cómo está Venezuela, cómo está Cuba, y eso es una pena, una pena. Vayamos al país del sur, Chile. Ha comenzado el encarecimiento y la ausencia de algunos productos que el ama de casa tiene que comprar. El aceite. Usted ha visto todas las grandes colas. Ha comenzado las manifestaciones. Yo dudo que esa constitución que están planteando sea aprobada por el Congreso. Pero, sin embargo, en nuestro país están tratando de esa forma con esta asamblea constituyente. Mire, Alberto Benavente, ellos dicen que el pueblo, Ipsos ha hecho una encuesta, solo 7% del país están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, 7%. Usted se imagina, entonces cuando ellos dicen, cuando hemos ido a los gabinetes descentralizados, el pueblo nos ha pedido, es una mentira. Yo conozco el Coliseo de Huancané, conozco el Coliseo del Cusco. En el Cusco entran 7.000 personas. Alberto Benavente, el presidente de la Asociación de Gobernadores, ha dicho bien claro, solamente permitieron el ingreso de la gente de Perú Libre. ¿Y quiénes estaban en la puerta? La policía, el prefecto, subprefecto, permitiendo el ingreso de solo 700. En Huancanet, donde hay otro coliseo, entran 5.000 personas. Igual manera, en la puerta, el subprefecto, los gobernadores, que son los operadores políticos, permitiendo el ingreso de su gente. Sin embargo, a pesar de eso, hubieron voces en el interior que le dijeron, renuncia, Pedro Castillo, renuncia porque no sabes gobernar, no sabes administrar, menos liderar. Igual en el Cusco. Entonces, cuando dicen mi pueblo, es una falacia y una mentira. Ellos tratan porque su pueblo que él mencionaba en sus discursos, está decepcionado de lo que está haciendo, ¿no? De un gabinete oscuro. Pero si no existe plan B, no creo que el gobierno se cruce de manos, ¿no? Sabiendo que por ejemplo, ayer también se ha aprobado la interpelación del señor Castillo y de otros ministros más. Suponemos que alguna reacción tomaría el gobierno, ¿no? Cierto, siempre tratando de. Ayer también hemos visto que el procurador Pacheco, igual que Bruno, apellido, pero no son familia, ha mencionado que en el mes de noviembre él le hizo conocer, el procurador Pacheco, y asimismo tiene 2 denuncias que se tienen que contemplar y se tienen que solucionar. También ha mencionado el procurador que hay una demora del Ministerio Público para la investigación, porque si hubieran procedido en el tiempo conveniente, los sobrinos no se hubieran escapado o no se hubieran escondido, así como tal Bruno Pacheco. Pero nosotros sabemos, cuando la policía quiere, no quieran meternos el dedo, hasta debajo de la piedra encuentran al delincuente. Es solamente querer, pero como el ministro del Interior, Chotano, amigo de Pedro Castillo, está que le da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, eso lo ha dicho el procurador Pacheco el día de ayer en un programa televisivo. Entonces, siempre van a aparecer esto del plagio. Salió el abogado Pacha, su abogado, a tratar de justificar lo injustificable. No hay. 54% está plagiado. El marco teórico, que sabemos todos, de 26 páginas, es una copia burda de otro profesional
que él lo ha dicho claramente y no existe la cita. Entonces, todo eso está saliendo y ellos tratan de distraer, tratan de llevar los problemas que tiene el Ejecutivo. Se llama Ejecutivo porque tiene que ejecutar. Ejecutivo. Ellos son los que, las empresas, ellos son los que la infraestructura, ven la infraestructura en educación, en transportes, etcétera. Por eso se llama Ejecutivo. No es el Congreso. El Congreso legisla, pero tratan de echarle la culpa, ¿no? Y las encuestas son claras, ¿ah? El Congreso también tiene un 80 y tantos % de descontento en la población por todo lo que escuchamos. Uh-huh. Ahora, y sin embargo, en medio de todo esto, la crisis va a continuar, ciertamente. Este adelanto de elecciones parece que no camina muy bien. No sé si en un plazo mediano podría ya verse la aprobación, porque eso pasa también por el Congreso de la República y por reformar la Constitución, ¿no? Incorporar, como lo ha dicho el proyecto de ley de la congresista Dulce, de convocar a un referéndum. ¿Cómo usted ve este adelanto de elecciones? ¿Camina o simplemente también va a tener los mismos tropiezos que se han evidenciado para los procesos de vacancia? Mire, totalmente. ¿Por qué? Lo presentó un congresista de Perú Libre, Pasión. Uh-huh. Pasión. Y él mismo ha retirado su proyecto de adelantar. Susel Paredes ha vuelto a presentar otro. Esta tiene que pasar por la Comisión Constituyente. Ese adelanto, yo me pregunto, bueno, pues son astutos, se pretenden dorarnos la píldora y creen que nosotros nos van a engañar, ¿no? Muy bien, adelanto de elecciones, tanto de presidente como de congresistas, pero ¿quién está copando todas las instituciones? No son ellos, no son ellos que están en transportes, en todo el gabinete, todos los ministerios, ¿ah? Y ahí lo tenemos a los mermeleros como el ministro de Cultura, que sale a defender lo indefendible. Oiga, señor ministro Salas, vaya usted, preocúpese de todo el potencial turístico que tenemos de Cuelap, no solamente Cuelap, el mismo Machu Picchu, ¿no? En Ayacucho tenemos una ingente cantidad de patrimonio cultural que deben ser mirados, reparados y mejorar el ingreso, porque el Perú tiene un potencial turístico tremendo, que no lo tiene cualquier otro país. El del sur no lo tiene, sin embargo, más de turistas ingresan a Chile que en el Perú, imagínense. Que renuncie o con la acusación. Bueno, ahí está hablando Aníbal Torres, ¿no? Bueno, y esos detalles que no va a pasar tampoco, pero están ganando tiempo, ¿no? Y quieren las direcciones de los ministerios, los viceministros, ¿de dónde son? De Perú Libre, ¿no? Qué buena gracia. Retiran, adelantan, ¿y quién va a gobernar el país? Nuestro Estado es presidencialista. El presidente es el que nombra al gabinete, lo hace con personas que no tienen ni un expertise para gobernar, para administrar, no saben de gestión pública. Mire cómo engañaron al arzobispo Barreto, a Max Hernández, un caballero que ya pinta más canas, que iban a tomar decisiones radicales. Lo ha hecho. También ha tratado de engañar a San Román, que fue vicepresidente de Fujimori. Igual manera, todo es engaño. Sun Tzu decía, engaña, engaña y ganarás la guerra. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Engañar para trasladar, distraer, ¿no? Y echarle la culpa a otras personas, ¿no? Ellos no son culpables de nada. Que, que las minas estén paradas, ¿no? Ellos no son culpables. Al contrario, 200 años, otros gobiernos. Por ello, la interpelación a esos 4 ministros, bien acertado, a la ministra de Trabajo. Mire,
a los controladores del aeropuerto, aceptó su huelga. ¿Y cuánto ha perdido nuestro país? Póngase a pensar. Yo tenía que, por decir, un ciudadano que tenía que viajar al extranjero y el pasaje perdió, alojamiento, etcétera. Ese ciudadano va a su país y dice que el Perú está una desgracia. ¿Van a venir? ¿Van a venir? De ninguna manera. Sin embargo, Aníbal Torres dice que la inestabilidad política del Perú se debe a dos cosas: a la vacancia, al pedido de la vacancia, y en ningún momento habla de la Asamblea Constituyente, ningún momento, ¿no? Y el pedido constante de la oposición, le echa siempre echándole la culpa a otro. No dice que la Asamblea Constituyente, sin embargo, el presidente, él, dijeron en N oportunidades que no iba a haber Asamblea Constituyente ni referéndum, engañando. Ok, ahora, pero si es que no prosperase este proyecto del adelanto de elecciones, ¿cuál podría ser la solución al problema del país? O sea, prácticamente estamos entrampados. ¿O usted ve alguna solución a la crisis que enfrenta el país? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la luz que se ve al final del túnel? Mire, para este señor Pedro Castillo, que no tiene decisión, que no sabe, que está aprendiendo, así lo dijo a un canal, a un periodista extranjero, y es una vergüenza, no hay luz. Habrá pero de una velita ahí que no alumbra mucho, una velita misionera tal vez, ¿no? No hay otra que renunciar, ¿no? Y termino lo anterior, ¿por qué quieren distraer? Mire usted, el retiro de 44 bases contrasubversivas del BRAE. El retiro. ¿Qué ha dicho el innombrable del ministro de Defensa, Gaviria, que felizmente está de licencia hasta el 4, que es que estas bases van a ser bases de desarrollo, los 44? También otra forma de querer engañarnos, ¿no? El BRAE está considerado en el mundo uno de los lugares donde más droga se hace en el mundo, ¿ah? Más que Colombia inclusive. Pero Pedro Castillo, en el gabinete descentralizado, dice que va a hacer vías, carreteras. ¿A quién va a beneficiar? También menciona el aeródromo. ¿Para qué? Para las avionetas. ¿Ah? Y, de igual manera en Chota, Cajamarca, está una producción de amapola tremendo. Entonces, esa es una forma de distracción. Mientras quiere construir vías, quiere hacer aeródromo, también ha dicho una universidad autónoma, distraer para que el BRAE, la droga de Quispe Palomino, está presente Quispe Palomino. ¿Ah? ¿Y qué cosas hacen los terroristas ahí? Disparan a los helicópteros, disparan a todo elemento que sea del Estado. Y el Ministerio de Defensa tiene esa responsabilidad. Entonces, de esa forma continúan haciendo como tiene Venezuela. Venezuela es un narcoestato. Colombia, Venezuela, Isla Margarita, Estados Unidos. Cuba, igual manera. En eso nos quiere convertir este presidente Pedro Castillo, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un corrupto, está sentenciado, y muy bien que no lo han dejado entrar. Sin embargo, la prensa siempre en sus congresos políticos que hace últimamente La Victoria, le da cabida a audiencia. ¿Para qué? Para también, de alguna forma, tratar de convencer. No existe luz, sino la renuncia de Pedro Castillo. Ahora, si cae Aníbal Torres, porque ya ayer se ha presentado esta moción de censura, podría ser que eso signifique un debilitamiento para Pedro Castillo y quizás ahí las cosas se puedan recomponer, porque evidentemente uno de los escuderos más importantes que tiene este gobierno es Aníbal Torres. Si Aníbal Torres es censurado y interpelado, ciertamente,
Esa podría ser, digamos, parte de la caída de Pedro Castillo, ¿o usted no lo ve así? Puede ser, porque efectivamente es su escudero. Dudo mucho, bueno, la interpelación se va a dar, y sí lo van a interpelar al ministro de Energía, a la ministra de Transportes, al ministro del Interior, porque no está conduciendo de forma adecuada. Una cosa, una cosa es ser ejecutivo de una ideología y otra cosa es administrar con responsabilidad una función que le ha encomendado el gobierno para el Estado. El ministro del Interior es un señor coronel de la policía, y como bien lo ha mencionado, felizmente apoyó al general Arriola, a quien Vladimir Cerrón dice que le va a hacer una querella. Oiga, si me están difamando, le voy a hacer una querella. Primero tenía que hacerle un conocimiento notarial, ¿no? Que le está faltando, etcétera, etcétera. Oiga, con ese reconocimiento notarial bastaría. Si a mí me están difamando, yo denuncio inmediatamente al Ministerio Público, y Arriola, el DIRCOTE, le ha demostrado con documentos que sí está en curso, al igual que Bermejo. Bermejo dice que lo han absuelto. Mentira, porque han apelado a la Corte Suprema. Así que, señor Bermejo, Guillermo Bermejo, que tiene tres colaboradores eficaces, ¿eh? Tres colaboradores eficaces, dentro de esos Sacha, en la cual lo acusan que sí está ligado a Sendero Luminoso y al terrorismo. Entonces, no nos quieran contar cuentos a nosotros, menos el Vladimir Cerrón, ¿ya? Que sí tiene nexos, y la DIRCOTE tiene profesionales de inteligencia que hacen el seguimiento, constatación, pruebas, evidencias que, que acreditan que efectivamente. Entonces, eso se va a tener que dilucidar en su momento. Felizmente ya hay otro. Pablo Sánchez es diferente a Zoraida Ábalos, que todo ocultaba, que todo ocultaba. Por eso el procurador le dijo ayer claramente: ojalá ya comiencen las investigaciones. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Ciertamente el Congreso debería ya de tener, digamos, un plan B para solucionar esta crisis para el gobierno, pero también creo que se está dejando llevar por la corriente, ¿no? Ciertamente el número importa, o sea, las matemáticas importan, si no, esto no va a caminar. Si no se tienen al menos 66 votos para reformar la Constitución y convocar a un referéndum, creo que sería poco probable que se consigan 87 votos para vacar a Pedro Castillo. Ok, gracias a usted. No sé si tenemos alguna precisión final que nos quiera hacer. Mire, solamente para decirles que el Congreso tiene una gran responsabilidad, pero tiene que hacer los números, y es como acabas de mencionar, ¿no? Los niños que han sido, mira, no solamente la señora López, sino otras personas, lo han sacado a la palestra, a los niños, que la negociación bajo la mesa hacía el ministro de Transportes, que también va a ser denunciado, caramba. Bueno, es una lástima que nuestro país esté así, pero los cambios tienen que darse y van a ejecutarse, porque cada vez salen más cosas. El plagio Mire, hay un presidente, creo que es de un país bajo de Europa, que ha dimitido porque le comprobaron que había plagiado, ¿no? Y en cambio acá Pedro Castillo y su señora esposa, ¿no? Que también está metido en eso, 54% de plagio. Cuanto profesional se le pregunte, va a decir lo mismo. Entonces, va a suceder cosas en la cual la calle, el 7 de mayo, va a haber una marcha multitudinaria en Lima, y que se va a reflejar también en nuestro Arequipa. La calle está, y ellos deben poner las barbas en remojo, de que nuestro Perú
es más grande que sus propios problemas, ideologías comunistas que no van a reinar, porque para ello estamos nosotros. Muchas gracias y muy amables. Bien, gracias a usted. Veremos qué tan importante también es el peso de la calle en estos momentos. Gracias a usted.